El reencuentro entre Adamari López y Luis Fonsi era sin duda muy esperado por el público. La reunión sucedió en el programa Un Nuevo Día, y estuvo aderezada por la presencia de Marco Antonio Regil, quien también fue pareja de la conductora puertorriqueña hace 20 años. Sin embargo, tanto para Fonsi como para Adamari, encontrarse nuevamente no fue la gran cosa, pues fuera de cámara se han visto muchas veces. Nos hemos visto en muchas ocasiones antes de esto, no fue como la primera vez, señaló el cantante y agregó, bien normal, como si nada, somos amigos, aseguró. A pesar de su separación y la condición por la que atravesaba Adamari, Luis Fonsi dijo que llevan una buena relación en la que solo hay buenos sentimientos. Nos apoyamos mutuamente, siempre le deseo lo mejor, indicó el intérprete de Despacito. La historia de amor de Adamari López y Luis Fonsi. Hace varios años, Adamari López y Luis Fonsi eran en una de las parejas latinas más populares de todos los medios. Sin embargo, el matrimonio se acabó por diversos problemas conyugales que nunca encontraron solución. ¿Cómo se conocieron? La historia de amor de Adamari López y Luis Fonsi. Hace algunos años la ilusión del amor era vivida por Adamari López y Luis Fonsi, artistas puertorriqueños que se enamoraron y llegaron al altar prometiéndose la vida entera, digno de una película de amor. No obstante, esta emoción se disiparía con el tiempo, ya que sus problemas conyugales fueron más fuertes que sus promesas en el altar. De hecho, hace poco, ambos protagonizaron un esperado encuentro en la cadena Telemundo dentro del programa Un Nuevo Día, sorprendiendo a todos sus seguidores por el trato profesional y cordial que mostraron ante cámaras. Pero el mundo del espectáculo es más cruel de lo que parece. Detrás de ese trato respetuoso se esconde una historia de traición, confianza y mentiras que hasta el día de hoy no se tiene claro qué fue lo que realmente pasó entre ambos, más que nada porque prefirieron no dar más declaraciones al respecto de su ruptura. ¿Cómo se conocieron Adamari López y Luis Fonsi? La actriz y el cantante se conocieron en México en el año 2001, pero en ese entonces ambos se veían como amigos, y Adamari López tenía una relación con Mauricio Islas. Fue recién en el 2002 que se vieron nuevamente las caras en un concierto de Luis Fonsi en Estados Unidos. En esta ocasión, ella se encontraba de espectadora y Fonsi la invitó a su camerino. Desde entonces comenzaron a salir como amigos hasta que finalmente confirmaron su relación en el 2002. Luego de 2 años de ilusión y felicidad, Luis Fonsi le pidió su mano en la casa de su familia, revelando su compromiso en el 2004. Pero aquí comenzaría la odisea de la pareja, ya que Adamari López también dio a conocer que le habían diagnosticado cáncer de seno poco después. En el 2005 ella llevó una conferencia de prensa en San Juan para hablar sobre esto, y también se anunció que Luis Fonsi cancelaría su gira internacional de ese año para quedarse a su lado. En todo este tiempo las cosas se vieron cada vez más difíciles, ya que según Adamari López él la maltrataba verbalmente, hecho que fue negado por Fonsi en más de una ocasión. Por otro lado, él se dedicó a ella enteramente, le escribió canciones y se quebró públicamente por la dura situación que pasaban. Durante el 2006 finalmente pasó por una cirugía exitosa, declarándose libre del cáncer y concretando en junio el matrimonio de ambos. La ceremonia se realizó en Puerto Rico, y acogió a más de 400 personas en la recepción del Hotel Caribe Hilton. La carrera de ambos artistas siguió creciendo independientemente hasta el punto que dejaron de verse por largos periodos de tiempo. Esto junto al hecho de que no podían tener hijos, y el sueño de ambos era ser padres, terminó de minar la relación. Su crisis matrimonial siguió hasta que comenzaron los rumores de que Luis Fonsi le estaba siendo infiel a Adamari, algo que ambos negaron en su momento. Con el tiempo, ella comenzó a tener sus dudas al respecto, y todo empeoró cuando el cáncer regresó a Adamari más fuerte que la primera vez. La separación de Adamari López y Luis Fonsi. Finalmente, el 8 de noviembre del año 2009, Luis Fonsi y Adamari López anunciaron públicamente su separación. Para Fonsi, fue uno de los momentos más difíciles y los peores que le tocó vivir. Por su parte, Adamari publicó luego un libro autobiográfico contando su historia completa. Ella afirma que Fonsi dejó de luchar cuando las cosas se pusieron complicadas, y también comentó que él le dijo que ya no la deseaba como mujer. Esto último fue desmentido por el cantante por un comunicado,
pero siempre ha evitado hablar del tema cada vez que es cuestionado al respecto. Y así terminó la historia de amor que prometía ser todo un cuento de hadas. Ambos hablan muy bien del otro, y su reciente encuentro es prueba de ello, pero así como fueron apoyo incondicional el uno al otro, en la intimidad no todo era color de rosa, por lo que existen momentos tristes que ambos siempre guardarán en su memoria de lo que fue y nunca más volverá a ser.